Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener un breve conversatorio con la bióloga Gabriela Vergara Grande, quien es máster y docente universitaria, pues y además tiene experiencia en proyectos científicos que ha elaborado. Eh, bueno, pues Gabriela, ¿podrías por favor darnos a conocer un poco tu experiencia y en qué te has especializado? Hola con todos, soy bióloga marina, me especializo en ecología marina y también en dinámica de organismos acuáticos. Estudié en Bélgica y de hecho ahí descubrí realmente que identificar especies no solamente es lo que hace un biólogo, sino que hay un paso más allá, que es realmente identificar los patrones o hacer el análisis de datos. Entonces ahí descubrí realmente la importancia y la necesidad que es de dar un poquito más y es justamente el análisis de datos, especialmente el análisis multivariado de datos. Actualmente trabajo como docente, doy clases de estadística, de geoestadística, y también tengo algunos proyectos de investigación. La mayoría de ellos están relacionados con la dinámica de microplásticos en los ecosistemas acuáticos y cómo estos interactúan con la biota, porque al final del día los microplásticos también nos rodean. Pues, bueno, queremos conocer un poco más de qué se trata la estadística multivariada, pues para los que no conocemos. ¿Qué es la estadística multivariada? ¿En qué consiste? ¿Nos podrías explicar un poco? Ok, permítanme compartir la pantalla. Entonces, para poder responder qué es la estadística multivariada, tenemos que primero considerar que todo lo que nos rodea son variables y son múltiples variables. Entonces, todas estas múltiples variables interactúan con nosotros y así como interactúan con nosotros, interactúan con todos los procesos, interactúan con absolutamente todo en la naturaleza. Entonces, nosotros vivimos rodeados de múltiples variables y estas múltiples variables interactúan o definen situaciones de nuestra vida o situaciones de nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, veamos esta rana. O sea, uno ve una rana y uno puede decir, ah, está linda la rana, pero realmente cuando uno analiza a la rana o la presencia de la rana o la abundancia de la rana, hay múltiples variables que definen las condiciones de esta rana, como por ejemplo la temperatura, puede ser la precipitación, la cantidad de, o cuando llueve, qué tanto llueve, el hábitat, condiciones como por ejemplo cobertura vegetal, calidad del agua, o también pueden ser interacciones, por ejemplo las interacciones presa-depredador. Todas estas son variables, son múltiples variables, las cuales intervienen e interactúan en características básicas de esta rana. Entonces, esto de aquí es un breve ejemplo de cómo la estadística multivariada es importante. ¿Por qué? Porque nuevamente interactúan múltiples variables con lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué busca o cuál es la importancia de la estadística multivariada? Pues sirve para explorar relaciones complejas entre varias variables. Ahora, estas varias variables interactúan simultáneamente. Por ejemplo, si tenemos una alta precipitación, lo más probable es que después tengamos una alta evaporación o tengamos altas temperaturas. Entonces, todas estas variables interactúan. Y esta interacción nos da un resultado o tiene un efecto sobre lo que estamos estudiando. Entonces, ¿para qué sirve la estadística multivariada? Para comprender la estructura de los datos, cómo se comportan, determinar patrones y a partir de eso tomar decisiones informadas. Si regresamos al caso de la rana, si por ejemplo el problema con la densidad de la rana o la abundancia de la rana es la calidad de agua, entonces yo puedo decir que en todo mi conjunto de variables la que es importante para la rana es la calidad de agua y a partir de eso yo puedo hacer una propuesta de mejoras de la condición del hábitat o puedo hacer delimitaciones legales para la condición del hábitat. Entonces, todo esto son decisiones que las tomo a partir de mis resultados de la estadística multivariada. Entonces, esto nos da un amplio espectro de acción de la estadística multivariada. De hecho, podemos aplicarla en la academia, en la investigación, que son como que las piezas fundamentales. Sin embargo, la podemos aplicar en cualquier cosa. Si tenemos datos de varias variables, podemos hacer estadística multivariada. La podemos aplicar en análisis de mercado, la podemos aplicar en medicina, en ciencias ambientales, ciencias de la tierra, ciencias marinas, agricultura. En lo que ustedes imaginen, podemos aplicar estadística multivariada. Entonces, con esto en mente, ¿qué es lo que busco o lo que buscamos en este curso? Vamos a ver que ustedes van a aprender a manejar datos o conjuntos de datos que tienen múltiples variables.
Y esta parte es importante porque cuando hablamos de interacciones de múltiples variables, cada variable tiene una diferente unidad o magnitud. Entonces, estas hay que tratarlas de una manera para poder comparar una con otra. Vamos también a hacer el análisis de conglomerados, el cual lo que busca es encontrar asociaciones de similaridad entre mis conjuntos de datos. Vamos a poder ver las diferentes técnicas para hacer las relaciones entre variables, como por ejemplo las regresiones. De manera general, este curso lo que va a hacer es que los va a preparar para que ustedes puedan hacer cualquier análisis de multivariado dependiendo de los datos que ustedes tengan. Algo interesante es que el análisis multivariado puede ser aplicado tanto para datos cuantitativos, o sea, numéricos, como cualitativos que describen o califican atributos. Entonces, esto hace que el curso o lo que vayan a aprender es bastante completo, porque pueden aplicarlo dependiendo de la naturaleza de lo que ustedes tengan o en lo que ustedes trabajen. Tal vez nos puedes dar Entonces, algunos ejemplos. sí, claro. Entonces, déjenme saltarme un poquito. Entonces, esto es algo aplicado a la biología, que es algo que yo he hecho, porque de hecho es lo que tengo más experiencia. En todo caso, aquí lo que yo quería ver era qué variables son las que influencian al zooplancton en el Mar del Norte. Entonces, se me ocurrieron que podían ser tres cosas. La primera puede ser las variables ambientales, la segunda puede ser el cambio de estación o la tercera puede ser demografía. Cuando hablamos de demografía, estamos hablando de cantidad de machos, hembras o edades. Entonces, aquí lo que yo hice, si se dan cuenta, tengo dos grupos bien marcados. Entonces, este fue un análisis de conglomerados. Nuevamente, el análisis de conglomerados busca asociaciones. Sin embargo, aquí hice un análisis adicional que fue de regresión múltiple. Entonces, a partir de este análisis de regresión múltiple, voy a identificar que las variables ambientales que más inciden en isoplancton son temperatura, salinidad, y de ahí venía un componente químico como nitrógeno, fosfato y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Qué significa esto? Que realmente tengo un problema de contaminación o de eutroficación que está afectando la distribución del zooplancton. Entonces, a partir nuevamente de una naturaleza multivariada, muchas variables, pude determinar o elegir de todas esas cuáles son las que tienen una mayor influencia o impacto en lo que estoy analizando. Ahora, cuando quise ver la parte de la estacionalidad, dividí las muestras de manera cualitativa en dos atributos, que eran las estaciones, primavera o verano. Nuevamente apliqué otro análisis de conglomerados. Si pueden ustedes observar, aquí se forman tres grupos bien marcados. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Si se dan cuenta, tenemos unos que están con el triángulo azul y otros con el triángulo verde. ¿Qué significa esto? Que mi conjunto de datos se pudo diferenciar con una comunidad bien establecida para la primavera y otra bien establecida para el verano. ¿Qué significa esto? Que además de todas las variables ambientales que ya vimos hace un momento que influencian el zooplancton, pues también está un patrón de estacionalidad. Y nuevamente esto lo pude observar fácilmente porque se divide en mi grupo en dos conjuntos. Con relación a la demografía, aquí lo interesante, este es otro análisis que también lo vamos a ver. Si se dan cuenta, tengo nuevamente separados en grupos bien específicos, pero si se dan cuenta, cada grupo tiene unos círculos con diferente tamaño. ¿Qué significa este círculo con diferente tamaño? Cantidades. Eso significa que si se dan cuenta, tengo aquí un grupo donde está estos que son NP, ZB, tienen puntitos bien chiquitos, que significa que esta especie la encuentro muy poca en esta área. Acá tengo círculos más grandes que indican que tengo más abundancia de esa especie en esta área. Esto de aquí es en la parte marina, pero si lo trasladamos, por ejemplo, a un área protegida, podemos incluso ver en áreas donde hay una mayor distribución de una especie o áreas donde hay una menor distribución de la especie. Y esto, por ejemplo, podemos ver problemas de contaminación o de pronto interacción humana o presencia de perros. Puede significar cualquier cosa dependiendo de lo que nosotros estemos analizando. Acá hay otro análisis también. Aquí lo que hago es que agrupo, en este caso, hice zooplancton en el embalse del río Daula. Aquí lo interesante es que si puede observarse, tenemos grupos también bien definidos y también tenemos grupos bien diferenciados, como este que está con 6. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos discriminar o podemos identificar patrones de comportamiento o patrones de distribución, que de hecho es lo que busca al final del día la estadística multivariada, encontrar patrones. Sin embargo, esto es aplicado a la parte biológica, pero podemos aplicarlo en cualquier campo. Este de acá es otro que es un análisis, este es un poquito más complejo que también lo vamos a ver en el curso. Ahorita se ven puras flechas, sin embargo, cuando ya lo veamos,
va a tener mucho sentido. Entonces, ahorita no se compliquen o no se estresen porque se ve todo grande o caótico. Créanme que todo tiene un orden. Entonces, aquí si se dan cuenta tenemos estas flechas que son los vectores y este vector está asociado a una variable. Y tenemos acá sitios de estudio. Entonces, ¿qué es lo interesante de este tipo de análisis, que se llama de componentes principales? Es que me permite asociar una variable con un área puntual. Entonces, aquí yo puedo entender ciertas cosas o cierta relación que existe a nivel espacial entre las variables y el punto de muestreo o el área que estoy estudiando. Ahora, ¿en qué otros campos podemos aplicarlos? Para eso no tengo gráficos, pero podemos hacer ciertos ejemplos. ¿Qué tal que queremos ver los factores de riesgos asociados con las enfermedades cardíacas? Y esto es en medicina. Cuando hablamos de enfermedades cardíacas, esto es por muchos factores. Puede ser por la edad, puede ser por el sexo, puede ser historial clínico, puede ser si uno hace mucho ejercicio o hace poco ejercicio, o puede ser por tabaquismo, por el consumo de café. Las enfermedades cardíacas pueden estar asociadas a muchas variables. Entonces, pero yo quiero saber cuál de estas variables tiene más influencia. Entonces, para eso tengo que aplicar estadística multivariada. Entonces, si yo quiero estudiar las enfermedades cardíacas, ¿cuáles son los datos que yo necesito? Es la información demográfica, como edad, sexo, antecedentes médicos, como por ejemplo la presión arterial de los pacientes, nivel de colesterol, historia de tabaquismo, hábitos de ejercicio. Entonces, con estos datos, que son múltiples, son varias variables, yo lo que puedo hacer es un análisis de regresión multivariada. El nombre suena largo, pero es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque a partir de este análisis yo puedo entender la relación que existe entre todas estas variables y las enfermedades cardíacas. Y a partir de esto yo puedo determinar, ok, las enfermedades cardíacas están asociadas con esta variable y esta variable. Y a partir de esto yo puedo promover programas, por ejemplo, para que la gente deje de fumar o programas para que la gente haga más ejercicio. Sin Sea, con embargo, esta no. variable podríamos definir cuál es la causa o la causa principal de la enfermedad hasta por provincia, si lo quisiera hacer. Porque, por ejemplo, Exactamente, la costa no, tal vez no tiene los mismos hábitos que la de la sierra. Entonces, podríamos exactamente. hacer, Pueden hacer eso. Si tienen los datos, pueden hacerlo de esa manera. Entonces, aquí con esta información yo puedo decir, ok, las enfermedades cardíacas están asociadas principalmente en la provincia del Guayas o en la región costa con estas variables. Y yo puedo a partir de eso proponer ciertos mecanismos o puedo proponer campañas de educación o puedo incluso hacer un artículo súper interesante. muy interesante. Tal vez otros ejemplos en otras áreas. Ah, mira. Claro, en geología también, nuevamente, la naturaleza que nos rodea es multivariada, así es que podemos aplicarlo en cualquier cosa. ¿Qué tal que yo quiero caracterizar la composición mineral de diferentes yacimientos a nivel de las características morfológicas o físico-químicas? ¿Para qué yo quiero identificar la composición mineral? Pues básicamente para ver patrones. ¿Por qué? Porque recuerden que las rocas tienen diferentes composiciones de nivel de minerales, arcillas, etcétera. Entonces, ¿cuáles son mis datos o con qué yo parto? Pues parto con mis muestras de roca y suelo, a las cuales yo puedo analizarle concentraciones de elementos químicos como hierro, cobre, zinc, lo que se me ocurra realmente. Ahora, con todos estos datos, ¿qué puedo hacer? Hago un análisis de componentes principales. ¿Para qué me sirve este análisis? Me ayuda para ver la estructura de los datos subyacentes y básicamente determinar los componentes o los ejes principales que corresponden a las variables que representan las fuentes de variación o variabilidad en la composición mineral de las muestras que yo tengo. Nuevamente suena como que muy complicado, pero no es tan complicado realmente. ¿Por qué? Porque este resultado nos da dos ejes, un eje X, un eje Y, que se llaman componente principal 1 y 2, y ahí nos indica qué variable es la que está más asociada con esto. Por ejemplo, si tengo dos ejes, el uno puede estar asociado con la presencia de ciertos minerales metálicos, mientras que el otro eje puede estar asociado con minerales como arcilla o con formaciones geológicas específicas. En este caso, nos sirve básicamente para identificar patrones y relaciones entre las variables. Ahora, ¿cómo yo aplico esto? Pues básicamente puedo a partir de esto determinar si un yacimiento es bueno para la explotación o no. No solamente ofrezco algo que es la composición, sino también un análisis de los patrones de la composición de los minerales. Entonces, a nivel geológico también es muy interesante. Otro ejemplo aplicado a la industria. Por ejemplo, quiero mejorar la eficiencia y calidad de los procesos de fabricación de una industria. Entonces, nuevamente, ¿de dónde parto? De mis datos. Y todos mis datos pueden estar asociados a un proceso de fabricación.
y estos datos pueden ser múltiples, como por ejemplo la variabilidad de la línea de producción, la temperatura de los equipos, la presión, la calidad de los materiales, la cantidad de gente que trabaja, puede ser cualquier cosa. A partir de estos datos, yo puedo hacer un análisis de regresión multivariada. Este de aquí nos va a permitir ver realmente la relación y cuáles son las variables que influencian mi proceso de fabricación. A partir de este análisis, yo puedo señalar cuáles son las variables que afectan mi producción y puedo proponer nuevamente un esquema de mejora o para hacer mejor o más eficaz el proceso de producción y aumentar el rendimiento. En estos casos, O también, quisiera, ¿mm? quisiera conocer cuáles son las zonas. O sea, si de repente tengo datos sobre la salud de los trabajadores y tengo datos de monitoreos de material particulado, podría ser una relación para ver si la enfermedad de los trabajadores puede ser relacionada con, o sea, dependiendo de las zonas, como el tema de emisión de material particulado o, no sé, contaminación de agua. Podría ser. Claro, puedo hacer esas comparaciones y puedo señalar o seleccionar cuáles son las principales variables que afectan. Incluso aquí, por ejemplo, en salud ocupacional también se pueden utilizar esa estadística multivariada. Y por último, también podemos aplicarla en la parte o en el sector financiero. Por ejemplo, yo quiero ver los factores de riesgo y de rendimiento en una cartera de acciones. Entonces, nuevamente, ¿de dónde parto? De los datos. Aquí necesito datos históricos de rendimientos de las acciones y otros, como por ejemplo, otros datos como índice bursátil, tasas de interés, tipo de cambio. A partir de esto, yo puedo hacer un análisis de componentes principales o puedo también hacer un análisis de conglomerado. ¿Y con qué yo voy a hacer esto? ¿Para qué lo hago? Básicamente para determinar cuáles son las variables que tienen mayor influencia sobre lo que yo estoy buscando, que son las fuentes de riesgo y de rendimiento en el sector financiero. Y a partir de esto, pues también puedo proponer mecanismos o, por ejemplo, si necesito comprar acciones o vender acciones o si es bueno invertir o no. Entonces, todo esto lo puedo hacer a partir de un análisis multivariado. Es decir, que el campo de acción realmente es ilimitado. Lo puedo aplicar en cualquier cosa que yo haga siempre y cuando tenga datos. ¿Y qué programa vamos a trabajar en este curso? O sea, ¿con qué programa vamos a hacer ese análisis? Vamos a trabajar en este curso con dos programas. Los dos son de libre acceso, entonces los podemos descargar fácilmente. El primero que se llama PAS 4. El PAS 4 es bastante amigable, es bastante sencillo de manejar. Y también podemos hacer todos los análisis multivariados. El otro programa es el R. El R puede ser un poquito más desafiante al inicio, pero vamos a ver los scripts que no ya están como que definidos, así es que simplemente lo único que vamos a hacer es cambiar del script que yo les doy, van a cambiar ustedes a sus datos, si es que trabajan con sus propios datos, o podemos hacer pequeños cambios dependiendo de lo que ustedes necesiten. Así es que no se preocupen si no conocen tanto R, con el script, créanme que es mucho más sencillo trabajar. Más gracias. Bueno, a mí también me gustaría saber, dentro de esta programación que se ha elaborado, ¿se considera aprender el tema de graficación, lectura de gráficos, generación de gráficos, análisis de las tablas? Claro, de hecho el curso contempla varias cosas. La primera es la parte del análisis estadístico, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, porque tampoco es que podemos hacer todos los análisis estadísticos habidos y por haber, sino que tenemos que seleccionarlos dependiendo de lo que queremos ver. Entonces la primera es seleccionar los análisis, hacer el análisis y la otra parte que corresponde a la graficación y la interpretación de datos. Nuevamente, sacar datos por sacar o sacar resultados no es tan bueno ni tampoco es tan completo como, por ejemplo, presentar un gráfico y no solamente presentar el gráfico, sino entender el gráfico. Entonces vamos a ver todo el espectro del análisis multivariado, desde la concepción de los datos, el análisis como tal, la elaboración de gráficos y la interpretación. Muchísimas gracias. Bueno, si alguna de las personas que están viendo este video desea conocer más sobre el curso que vamos a tener muy pronto de estadística multivariada, pues los invito a solicitar información y a conocer más sobre el contenido, el cual obviamente va a ser mucho más extenso, esto de que es una pequeña cápsula, todo lo que se va a ver en el curso. Y nada, están cordialmente invitados y bueno, y que aprovechemos la experiencia de la tutora en este caso y podamos pues
incrementar todos los conocimientos acerca de estadística. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu presentación y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Chao.